voy a ir colocando por aquí. La idea de esto es un aperitivo para las jornadas posteriores que son más de fondo, es simplemente entrar en calor. En general en el Cono Sur somos especialistas en fútbol, asados y macro. O sea, a un taxista le decís que te explique el cepo cambiario en Argentina, te da 25 minutos de charla, ¿no? O sea que todo más pena, por lo tanto estas transparencias son cuestiones que están en el contenido de todos ustedes, vamos a ir pasando de un modo ágil. Empezamos. Bueno, este es el mundo, dijo Astori que se enrareció el mundo, leía recién en el país. Tenemos Asia que está creciendo fuerte, que se cayó menos con la crisis del 2008 y que es el futuro en el sentido de que los 4.000 millones que van a nacer en los próximos años van a nacer básicamente en Asia y en África. De esos 4.000, solo 30 van a nacer en Estados Unidos y en Europa y Japón, o sea que la gente va a estar muy centrada en los emergentes y eso es un dato fundamental para Uruguay, para Argentina, para la región, en el sentido de que vamos a tener una demanda de agroindustria importante en los próximos años que hay que saber capitalizar, ¿no? Europa es la que está más fría después de la recesión, el fenómeno que se conoce como la euroesclerosis, la rigidez, la falta de flexibilidad y con temas internos complejos como la potencial salida de Grecia del sistema europeo. Es la primera vez que el ejercicio teórico de decir qué pasaría si un país no puede conciliar su tipo de cambio ultrafijo que es el euro, qué va a pasar. El primer test es el test griego y ellos no tienen soja y tampoco tienen moneda, no tienen dracma, entonces tienen que tirar con el Partenón y con el aceite de oliva, ¿no? O sea, tienen que empujar con, digamos, dinámicas que tenemos más en la región, ¿no? En el medio de Estados Unidos, que crece bastante bien, bajó el desempleo de 10 a 5, está más innovador, y la región con buenos datos de crecimiento, sobre todo hasta hace 2 o 3 años, ahora un poco más fría, bajó un cambio, pero en general bien la región, desde la posguerra para acá, 2002-2015 son los mejores años. Pasamos a la siguiente. Tasas de interés muy bajas para mover la demanda agregada y se viene anunciando una subida de tasa de interés para 2016. Eso va a cambiar el escenario y las tapas de los diarios van a decir se terminó la fiesta para emergentes, tenemos un contexto de más dificultad porque el dinero va a ir más al norte, ¿no? Es un tema que está esperado, va a ser gradual, va a ser Volcker 81, tasa de interés 18%, sino que va a ser una cosa gradual. Pasamos a la próxima. Bueno, después tenemos mapa de competitividad que se va a hablar en otras conferencias. Este es un mapa que los colores ya delatan. La Argentina estaba a 85 y ahora está a 104. O sea que pasamos de 85 hace 2 años, ahora a 104 en este ranking de competitividad del UEF, que es el más conocido del mundo, una competitividad no tipo de cambio, sino competitividad sistémica. Chile, el alumno ejemplar, 34, que hace todos los deberes, copia en el primer banco, alumno chupamedias, que digamos va funcionando siempre muy institucional, muy ordenadito, un país chico, en términos de PBI es el producto de Minas Gerais, pero sólido, que quiere aspirar a dejar de ser emergente y a ser un país desarrollado en el 2020, ¿no? Es un país que era muy pobre en los 70 y viene creciendo a tasas que no son las tasas peruanas, pero sí son tasas consistentes y en general con un orden macroeconómico y de institucionalidad rescatable, ¿no? Como ocurre con todos los rankings de cualquier cosa, hay que mirarlos en diagonal, no creerse tanto los números, pero sí da tendencias y sobre todo, más ahora en Argentina que estamos en año electoral, puntos de agenda y de benchmark para decir hay que mejorar infraestructura, tecnología, macro, instituciones, salud, educación. Son buenos ejercicios que además comprometen al sector de ustedes, que es el sector privado, con el público. O sea, la competitividad es un área de interfase en el que el sector público y el privado se enganchan y que todos tienen noción de que la cooperación pública-privada es fundamental. En algunos países hay agencias, este tema lo tienen como más marcado. En la Argentina nunca hubo un énfasis de hacer un esquema
más institucional en pro de la competitividad. Pasamos a la próxima. Bueno, esta es la Argentina de los últimos años, digamos, de la democracia del 83. Se dice en general que el país no es cíclico, sino que es ciclónico, en el sentido de que tenemos caídas muy bruscas, ¿no? Muy fuertes, Dual de 2002 muy fuerte, la salida de la hiperinflación de Alfonsín, y en general los tres intentos para lograr bienestar económico-social de la democracia son intentos que han quedado truncos, o sea, tenemos una sensación de que la democracia en lo económico y en el plano social todavía está atrás, ¿no? Esto es muy conocido por todos ustedes. En casi todos los programas hubo un veranito. Alfonsín lo tuvo con el Austral, festejando 90% de inflación mensual, anual, como una muy buena inflación. Pero, digamos, eso se diluyó en los 2 años. Vino la hiper, explotó el tanque de nafta para el proyecto radical. El menemismo tiró muy bien hasta el 98, después vino la crisis vodka y se continúa la convertibilidad con De la Rúa, vuelve a explotar el tanque de nafta con la devaluación del 2002, o sea, terminó mal el proceso como un todo. Y el tercer proceso, que sería el kirchnerismo, tuvo años buenos al principio, simplificando la época Kirchner-Lavagna, y después con Cristina Elizabeth en general bajó el nivel de producto y de actividad, pero aparentemente sin crisis, o sea, el kirchnerismo se despide del poder sin una crisis, o sea, no salta el dólar a 32, no cae el producto -6, no hay corridas, no hay saqueos, es una sensación de llegar cruzando el charco como se pueda, con una suerte de queso gruyère, ¿no? Que termina la macro, muchas distorsiones, subsidios, cepo, precios cuidados, controles, muchos elementos que atrasan, digamos, respecto a lo que ha hecho el resto de la región. O sea que el tercer intento no camina, entonces ahora estamos con la esperanza y la ilusión del cuarto. Si uno es muy histórico, la cosa no va a andar porque de 1900 tres países, Uruguay, Chile y Argentina, estaban en la posición 17, 18 y 19 en el PBI per cápita mundial, y los tres bajamos mucho a posiciones 50, 55 en la centuria, en el siglo, ¿no? O sea que si uno le da mucha bolilla a la historia argentina es una historia más bien de declive, y alguna diría, ¿por qué vas a cambiar ese declive relativo que arrastra 100 años? Pero, evidentemente, está la ilusión de que este cuarto intento de la democracia mejore el ciclo, la actividad, y sobre todo la distribución del ingreso, porque en los militares la relación 10% más rico sobre 10% más pobre era 8-1, cuando se fue Alfonsín era 15-1, cuando se fue Menem era 25-1, Dualde 40-1, y el kirchnerismo la mejoró con los planes de inclusión, jubilados, fútbol para todos, la dinámica social de los planes, y entonces ha mejorado la distribución en los últimos 10 años con mucha distorsión de cómo se logró esa mejor distribución. Pero sigue siendo mucho peor que la época militar, que era una Argentina más pareja. Esto suena políticamente incorrecto, obviamente lo que estoy diciendo, pero una Argentina más de clase media, digamos, ¿no? La Argentina de los años 70, como ahora. ¿Y por qué eso ocurrió? Por las crisis y por la alta inflación. Eso influye mucho en que la distribución de ingresos se vuelva más regresiva y básicamente más latinoamericana, ¿no? O sea, Uruguay y Argentina eran países más del centro de Europa o sur de Europa, Andalucía, Sicilia, Palermo, esa era la distribución uruguaya y argentina, y ahora es más latinoamericana como promedio. Pasamos a la próxima. Bueno, esto ya es el kirchnerismo. Si preguntamos cuánto de esto fue la soja, ustedes pueden tener su número, o sea, cuánto empujó la soja a estas barritas. Fiel, que es el 50%, o sea que el 50% de los números K, que acá están como vendidos mejor, porque otra manera de ver, ya pico de Menem 98, entonces desde el pico de Menem 98, que fue lo máximo que alcanzó la convertibilidad, si llevo la línea hasta el 2015, me da una tasa de crecimiento que no es muy alta, es más bien pobre. Ahora, medido del 2003 como el 2002 caímos -10, lucen mejor los números, ¿no? Entonces, estos son los números de la convertibilidad, donde vemos que al final se llega como sin nafta, como le pasó a Reutemann en el autódromo, que se le acabó la nafta, ¿no? Así llega el kirchnerismo al final, sin crisis. Tenemos base monetaria, esto ya es más técnico, que algo se contuvo en 2014, así toda la inflación está elevada, pero no escala la inflación, es una inflación que está en el entorno del 30 y no va a 60 como hizo Venezuela, 90,
es una inflación que por ahora está estable, moderada, dicen los economistas, pero rara para el mundo porque más de 20 tiene Sudán, Irán, Argentina y Venezuela, más de 20 anual. De 10 y 20 hay 10 países y menos de 10 casi todos los países. Los economistas en general, o la profesión, sobre todo desde los bancos centrales, ha disciplinado la inflación en los últimos 20 años y la inflación es como la viruela, ya no se ve en el mundo, ¿no? Lo que sí nos cuesta siempre como profesión es la pregunta de Adam Smith, que es cómo hacer para crecer. Ese es un tema asociado a competitividad que no la tenemos tan clara y por eso hay tantos libros como el bestseller de Acemoglu, ¿no? Pasamos a la próxima. Bueno, esto es la historia del déficit fiscal, que ese número quizá es beneficioso para el gobierno para el 2014, puede ser 4 de déficit, este año algunos hablan 4 o 5, volvimos al Fernet, otra vez volvimos al alcohol, que nos cuesta mucho tener la caja fiscal arreglada, el gasto público explotó, era 30% del producto con Alfonsín, 30% con Menem aproximadamente, y ahora está tipo 45, ¿no? En números muy grosos, ¿no? Muy generales, o sea, explotó el gasto y si bien creció muchísimo la recaudación tributaria, sigue habiendo déficit fiscal. Vamos a la próxima. Bueno, esta es la historia del dólar. Nosotros tenemos el retraso de Martínez Dios, que es la época de Beck Villegas, en Uruguay, los planes de Conosur, los enfoques monetarios de balanza de pagos, salió el tipo de cambio real para arriba, después la hiper, 11 años de convertibilidad, la devaluación de Remes, que se quería hacer un plan gradual, tocando el dólar a 1.4, estimando una inflación de 15, pero por un error de estimación y cálculo el dólar se fue a 4. En vez de 1.4 quedó en 4, y después a partir de ese momento siempre fue bajar, y ahora estamos con retraso cambiario. Mi sobrino Octavio se va a Cancún de viaje de fin de curso en vez de ir a Bariloche, ¿no? El país está caro en dólares. Esto es parecido al fenómeno uruguayo de apreciación, y sobre todo antes. Y bueno, ahí estamos con el dolor de las economías regionales, el mosto, la uva, la pera, la manzana, el azúcar, todos los que están llorando ahora porque tiene un tipo de cambio muy flojo, que además se complica en una suerte de doble Nelson con la demanda de Brasil que cae, ¿no? O sea, Brasil no tira, encima el tipo de cambio no ayuda, encima Brasil devalúa, las economías regionales sufren más. Entonces ahí tenemos un retraso cambiario del nivel de finales de la convertibilidad. Pasamos a la próxima. Bueno, estas son las historias de balanza comercial, esto es muy conocido, el mundo azul es el mundo de minería y agro, que ahí en la Argentina genera dólares, es la zona más competitiva, el sector que siempre fue vapuleado hasta los 80, que se lo veía como el hijo bobo, de baja productividad, que no aumentaba la cosecha nunca, fue no por razón del gobierno, no por políticas públicas, sino porque así ocurrió, el que explotó en innovación, tecnología y productividad, que es el campo, sobre todo oleaginosos, ¿no? Y ese sector es el que ahora genera dólares. El Colorado es la industria que a este nivel de tipo de cambio no es competitivo, o sea, a este nivel de tipo de cambio no está competitivo. Tenemos un déficit, por ejemplo, en autos y autopartes como de 8.000 millones de dólares, electrónica de consumo también mucho déficit. Y después la línea verde es energía que venía post-Menem con un saldo superavitario y después se nos fue cayendo. En términos deportivos, el mundo azul podríamos decir que es hockey femenino, que en Argentina anda bien. El rojo sería atletismo, que somos muy malos en Argentina en las Olimpiadas, siempre perdemos todo. Y el verde sería la legión del tenis, la época de Coria y Gaudio, que fue una época más o menos buena y después cayó, ¿no? O sea que ahí estamos perdiendo energía. La próxima. Bueno, ahí se ve el tema de energía, cómo va chupando para abajo de déficit comercial. Y la línea verde estructural, que es la balanza comercial, es una línea que se la come Cancún y Playa del Carmen, digamos, ¿no? O sea, el turismo que genera déficit hace que falten dólares ahí. O sea que tenemos una tendencia a balanza comercial que va a ser más negativa, con una cuenta corriente que en general es ligeramente negativa, o sea que estamos en déficit gemelo. Ya voy terminando, pasamos la próxima. Esto es término de intercambio, esta sería la relación chivito-Audi, kilo de chivito sobre kilo de Audi, que en general esa relación siempre fue adversa para la Argentina y la trabajó mucho el economista Previs, que es el economista más famoso que tenemos nosotros,
Y a grandes rasgos, cuando murió Prebisch, cambió la línea, empezó a ir más para arriba, ¿no? O sea que venía para abajo los términos de intercambio y empezaron a subir, que es lo que nosotros llamamos el viento de cola, que esto hay que ver cómo sigue a futuro. Ahora parcialmente está más comprometido, pero tenemos una dinámica de término de intercambio que ha ayudado a toda la región a crecer en este super ciclo de commodities, ¿no? La próxima, bueno, reservas, la pasamos rápido, están cayendo respecto al producto, pero se tranquilizó parcialmente estos últimos 2 años, que hubiera sido una variable de intranquilidad financiera. O sea, se tranquilizó la caída que podría haberse esperado de reservas, si bien hay temas específicos de si esas reservas son genuinas, no son las líquidas, pero a grandes rasgos no se desplomaron las reservas, que hubiera sido un número, un indicador muy adverso para el kirchnerismo, ¿no? La próxima. Bueno, estos dólares también es otra cosa que en general, si lo hubiéramos estimado hace 2 años, hubiésemos proyectado más brecha, ¿no? O sea, como que se iba a abrir el blue respecto al oficial. Eso no ocurrió. Ahí está el dólar ahorro, que parcialmente frena. Algunos dicen que no hay tantos pesos porque la base monetaria no crece tanto. De hecho, está más tranquilo este frente y que hay que desactivar en algún momento, que es como hacerlo, el famoso punto de volver a un dólar más razonable, más único, como era en la época de la Baña. Vamos pasando a las últimas. La región, esto no me quiero extender porque se va a hablar en otras conferencias. A grandes rasgos venimos relativamente bien. El giro a la centro-izquierda post-90 ha sido un giro en general, salvo el caso de Venezuela y parcialmente Argentina, bastante ortodoxo en la macro, con buenos bancos centrales, Bolivia creciendo al 5, siendo el récord de la región el año pasado. O sea que muchos países que se fueron a la centro-izquierda tuvieron economías bastante previsibles, ¿no? Y los que fueron más de centro-derecha también siguieron la línea, ¿no? Pasamos a la próxima. Bueno, estos son datos que ya están más jugados para el 2015. El 1 de crecimiento del tercer renglón es más bien optimista, pensando que en las PASO gana un candidato que dé orientación a que va a haber más inversión y que va a haber mejores términos de bienestar. O sea, es un 1 condicionado a que en las PASO gana algún candidato que ofrece chances de cambio de ciclo, ¿no? Y después tenemos muy floja la inversión en Argentina, estamos 17 puntos del producto, ahora 24 con la Baña, o sea, perdimos 7 puntos de PBI en términos de inversión. Y después lo que está muy flojo son las exportaciones. En los últimos 5 o 6 años crecimos poco, y la Argentina es el país de la región que del 2002 para acá menos creció en exportaciones. O sea, tiene una dinámica, a pesar de la soja y de los commodities, que no empuja la exportación. Es un país que sigue siendo bastante cerrado al comercio y últimamente una suerte de autismo internacional de no estar como más cerca de los mercados, ¿no? Bien, finalmente tenemos otra transparencia que es trabas para impuestos, sacado del WEF, la inflación, el cepo, la corrupción, acceso al financiamiento, burocracia gubernamental. Bueno, todos son factores que quizá algunos de estos son comunes también a Uruguay. Y la última es una agenda de largo plazo en la que no me voy a extender, la próxima transparencia, que son temas que están trabajando mucho los ambientes de análisis, la Fundación Pensar, la fundación que está cerca de Massa, bueno, todos los grupos que están elaborando políticas para acceder al gobierno. En el plano político, en el que toco totalmente de oído, una visión optimista podría ser que cualquiera que venga va a correr más por el medio, ¿no? El peronismo se fue más a una versión liberal, que fue como criticada por el exceso quizá de desperonización, que es el menemismo. Después viene un frente que va más a la izquierda, intervencionista, más del Perón de los años 40, ¿no? Del IAPI, de los controles de cambio, controles de precios, Perón de los 40, y podría venir algo más racional, más ortodoxo por el medio, con cualquiera de los 3 candidatos que se están presentando. La duda está más con Scioli, porque en un extremo, digamos, Scioli podría ser cooptado por el kirchnerismo, contaminado, digamos, en las listas, como muy rehén, muy chirolita, diríamos,
de Cristina. Y en el caso extremo de Scioli, es un Scioli que se corta, un peronismo que sigue al nuevo líder y no tiene ninguna relación con Kirchner. Yo no tengo elementos como para ver dónde se ubicaría Scioli en ese cambio. Hay gente que dice que sería anti-K, otros dicen que ya está condicionado, está abierto el panorama. En el frente político sigue habiendo un sistema de partidos, a diferencia del uruguayo, que es como mucho más estable, o el chileno, o incluso el brasileño. Es un sistema de partidos donde domina el llamado panperonismo, que los politólogos asocian con esa idea del partido que corre por izquierda y por derecha y que toma todo, ¿no? Entonces ese panperonismo sigue presente y karmas o desafíos o constantes históricas clásicas que son: ¿puede un gobierno no peronista gobernar Argentina? El famoso tema de la gobernabilidad. Hubo un intento en los 60 con Udelpa de meter una cuña, después hubo otro intento de Nueva Fuerza en los 70, en los 80 la UCD, en los 90 Cavallo, en los 2000 López Murphy. O sea, cuesta que en Argentina aparezca el tercer partido, ¿no? El tercer partido, pero ahora se están dando condiciones como para que eso sea factible con el caso de Macri, ¿no? O sea, se podría dar la ruptura, digamos, que en Uruguay ocurrió con el Frente Amplio, del binomio colorado y blanco, y en Argentina radicalismo-peronismo. Entonces, síntesis, yo diría que el mundo, si bien lo que leía recién de Astori dice se ha complicado mucho, se ha enrarecido, todavía juega a favor, a grandes rasgos. Estados Unidos está caminando bien, vendrá la suba de tasas, pero no será dramática. Y para la región, Brasil, que vamos a escuchar más adelante, está frío, eso nos complica evidentemente, es un elemento adverso. Y en el plano del futuro, yo tiendo a pensar que la Argentina de mediano plazo, 2016-2020, tiene un escenario interesante porque hay mucha inversión agazapada esperando, digamos, completar lo que no se hizo en infraestructura energética, en telecomunicaciones, empezar Vaca Muerta, que ahí hay un potencial enorme de crecimiento, y seguir poniéndole muchas fichas al agro, donde hay muchos sectores como lácteos, trigo, carne, que se han como distorsionado y que tienen mucho mayor potencial. Por lo tanto, yo sería optimista 2016-2020. 2016 está la duda de si el ajuste que hay que hacer va a enfriar la economía. Lo escuchaba Sturzenegger el otro día diciendo que eso no va a ser así, que se puede empezar a crecer desde el principio rápido. Y otra visión, la de Bain, lo he escuchado decir, Bain es el economista de Scioli junto con Blecher, que como viene ajuste, 2016 es crecimiento cero y después viene el 2017 el crecimiento. Esto es más o menos un panorama, como les dije al principio, muy introductorio y general de cómo están las cosas por Argentina. Muchas gracias.